Hoy estamos viviendo lo que se podría llamar el comienzo de una primavera de movilizaciones populares en el mundo. Y usted, yo tomo al azar, fines de los años 80, cuando asume la dirección general de la UNESCO, ya comienza a levantar la voz reclamando en los foros internacionales en aquel entonces las grandes injusticias de este mundo. Las cosas han ido a peor, ¿no le parece? Sí, las cosas han ido a peor precisamente porque hasta ahora no podíamos expresarnos. Los ciudadanos hemos sido durante siglos y siglos, hasta hace bien poco, en algunos países todavía, súbditos. No hemos sido capaces nunca de aparecer en el escenario del poder. Es más, no teníamos conciencia de lo que pasaba a unos cuantos kilómetros de donde nosotros estábamos. El 95% de la población nacía, vivía y moría en unos kilómetros cuadrados. Fíjese si éramos súbditos y sometidos, que hasta dábamos nuestra vida y la dábamos a los designios del poder de manera totalmente indiscutible, sin rechistar. ¿Por qué? Pues porque era una traición a la patria. ¿Cómo voy yo a no dar mi vida cuando la patria me la reclama? Y la patria estaba representada por un poder absoluto, ejercido siempre por hombres. La mujer no ha tenido más que apariciones esporádicas y fugaces en los escenarios del poder, y así ha ido transcurriendo la historia, siempre, siempre, siempre basada en: si quieres la paz, prepara la guerra. Yo preparo la guerra porque tengo que defenderme, o porque tengo que atacar, porque tengo que tener nuevos territorios para la gente que de mí depende. Y entonces ha sido toda la historia. Ha sido una sucesión de episodios bélicos, de confrontaciones, de sangre olvidada además, de sufrimiento sin fin, porque todas estas madres que durante siglos han visto que de momento se les arrancaba la parte más esencial de su vida, que son su descendencia, sus hijos, y desaparecían y nunca más volvían. Muerto por la patria. Es que ha sido tremendo lo que ha sucedido. Y todo eso basado en este adagio perverso, terrible, de: si quieres la paz, prepara la guerra. Hay que preparar la guerra. Y entonces los vendedores de armas, desde la espada o la daga, a la distancia de la mano, a la lanza o al arco, que ya podía matar a distancia, o al arcabuz después, y a la pólvora, y todos los ingenios bélicos, todo esto ha sido siempre la promoción de este adagio: prepare usted la guerra, prepare usted la guerra, prepare usted la guerra. Es más, en el siglo XX hay dos grandes personalidades que yo quiero destacar, porque son dos grandes, fíjese, los seres más poderosos de la Tierra. En el año 18, en el mes de diciembre del 18, el presidente Woodrow Wilson, que llega desde Nueva York a Brest, y llega con el convenio de la paz permanente, y dice: no puede ser, esta guerra, además fue una guerra de extenuación, la guerra del 14 fue una guerra terrible, y él llega y dice: eso nunca más, no vuelve a pasar nunca más. Y desde Brest va a la Plaza de la Concordia, y hay esta imagen suya desde el que después ha sido el Hotel Crillon, él con el Covenant, con el convenio de la paz, diciendo: señores, se ha acabado. Y claro, le empiezan a decir los franceses y los vencedores, pero sobre todo los de su país, empiezan a decir: presidente, usted está en sus cabales, pero si nosotros no nos armamos, se armarán y volveremos a tener unos enemigos. Y él dice: no, porque voy a crear la sociedad de naciones. Esto no va a suceder. Voy a crear una sociedad de naciones, y de esta manera
vamos a controlar desde ahora que esto no vuelva a suceder. Y de esta manera pues podremos dedicar una serie de recursos a otras finalidades. Presidente, ojo, ojo que se va a volver a armar Alemania, ojo que se va... Y sobre todo, en su país, en Norteamérica, la gran industria bélica pone al grito en el cielo y dice, este presidente está mal de la cabeza. Lo primero es la seguridad. Esta palabra, seguridad, ¿a cuántos disparates ha dado lugar? Porque lo primero es la seguridad nacional, lo primero es la seguridad nacional. Bueno, pues claro, el señor Wilson decae totalmente y empieza un proceso que, como sabe muy bien, ya Alemania no solo despierta, sino que despierta muy rápidamente. Está la crisis del año 29 y en el año 33, ya en el año 33, hay un señor en Weimar que se llama Adolfo Hitler, que ya escribe en Mi lucha, en el libro Mein Kampf, ya escribe: la raza aria es incompatible con la raza judía. El año 33. Y unos años más tarde, este señor desencadena una guerra enorme, sin precedentes, y ya volvemos a estar otra vez con las mismas. Y de momento Estados Unidos, que había advertido de lo que podía pasar, no entra en la guerra. Pero ya sabe lo que sucede con la rapidísima invasión de Francia, la situación enormemente peligrosa, porque además también Mussolini, es decir, todo el nazismo, el fascismo se unen, y en aquel momento, además, que es una cosa que normalmente olvidamos, es curioso, siempre hablamos de Alemania, Italia, y no nos damos cuenta de lo que representó en aquel momento Japón. Porque además Japón ya venía con su plan Tanaka desde el año 34, primero Manchuria, después China, después Indochina y después los Estados Unidos, que era el final. Y cuando en el mes de diciembre del año 1941 se produce lo que sucede en Pearl Harbor, es cuando entran los Estados Unidos en la guerra. Bueno, todo eso es para decirle que ha habido intentos de terminar con este "si quieres la paz, prepara la guerra". El gran presidente Roosevelt, porque yo creo que ha sido seguramente el hombre de mayor estatura, cuando está terminando la guerra, él está muy enfermo. Y en el año 44 él ya dice, no, aquí tenemos que hacer algo que sea realmente unirnos. Nos tenemos que unir todos, pero no puede volver a repetirse una guerra con exterminio, con genocidio, con holocausto. Esto es insoportable desde un punto de vista ético, y es cuando crea primero lo que se llamaron las instituciones de Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que por cierto se llamaba Banco Mundial para la Reconstrucción y el Desarrollo, que después bien rápidamente se le quitó el apellido y quedó solo Banco Mundial. Y crea la FAO, porque él se da cuenta que lo primero es dar de comer a la gente. No puede ser que la gente se muera de hambre. Y en el año 45, el esplendor en San Francisco, las Naciones Unidas. Y es de una belleza tal. Yo por eso digo que estos documentos de esta riqueza conceptual, don José, no se volverán a repetir. Yo por eso digo, ahora sí que tenemos que hacer reformas, pero por favor no me toquen lo que dicen estos fantásticos textos, porque están escritos por grandes intelectuales, están escritos por personas que acababan de ver a miles de muertos, a gente sufriendo, mutilados, y son esta gente que dicen, nosotros los pueblos. No dicen los vencedores, o los gobiernos, o los estados, dicen los pueblos. ¿Quién tiene que solucionar los problemas? Los que los sufren, los que los padecen. Dicen, nosotros los pueblos hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra. No me diga que no es una maravilla como empieza la carta. ¿Por qué? Pues porque primero los pueblos, la gente es la que tiene que solucionar los problemas de la gente. Segundo, ¿qué es lo que dice la gente? Pues que a partir de ahora
hay que evitar la guerra. Y por tanto hay que construir la paz. ¿Y por qué lo hacemos? Por las generaciones venideras. Y es el documento más bello de solidaridad intergeneracional. Lo hacemos porque nosotros queremos a las generaciones venideras. Lo hacemos pensando en nuestros hijos. Vamos a construir la paz. Y entonces es cuando viene inmediatamente, solo creo que fueron 4 o 5 meses, en noviembre, el 16 de noviembre del 45, en Londres se crea la UNESCO. La UNESCO es la organización intelectual para evitar la guerra, para construir la paz en la mente de los hombres. Y por eso yo encuentro que es precioso cuando te dice, la guerra no se producirá si se cumplen los principios democráticos. Si son los principios democráticos los que nos orientan. ¿Y cuáles son estos principios democráticos? Son muy pocos. La justicia, la libertad y la solidaridad. Y añade solidaridad intelectual y moral, añade la Constitución de la UNESCO. Y todo eso se basa en un concepto que yo considero que hoy tiene que volver a ser el concepto que pongamos en la mente de la gente todos los días del año. La igual dignidad de todos los seres humanos. Sea rico, pobre, de una ideología u otra, de una religión u otra, de un color de piel u otro, de una edad u otra, de una sensibilidad sexual u otra, todos los seres humanos iguales en dignidad. Esto es lo que dicen estos documentos. Y nos dicen, y lo haremos por la educación. ¿Pero qué es la educación? La educación no es esto que ahora muchas veces nos dicen de los informes PISA y otro tipo de informes que podrían dedicarse a otras cosas. La educación es ser, dice la UNESCO, libres y responsables. La gente que decide por sí misma, la gente que no está influenciada por dogmas o por sensaciones de lo ineluctable, de lo inexorable, de lo fatal. No, la gente que actúa en virtud de sus propias reflexiones. Estos son los que la UNESCO llama libres y tienen que ser responsables. En fin, le digo todo eso para que vea hasta qué punto estaba bien preparado. Al final de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, el diseño que hace el señor Roosevelt, decir, tenemos unas Naciones Unidas para la seguridad, pero después una institución para la educación, la ciencia y la cultura, otro para el trabajo, otro para la infancia, otro para el desarrollo, otro... Yo encuentro que esto es fantástico. Y todo eso guiado por los derechos humanos del año 48. Pero, claro, esto hacía que los poderosos tuvieran que pensar que en el pedestal ya no iban a estar solos. Tendrían que ser democracias reales e invitar a los pueblos y a sus representantes a que estuvieran con ellos. Y aquí viene lo terrible. Esto no se cumple y por eso, a partir de los años 50, ya empieza la deriva del único sistema que hubiera podido hacer que el mundo, pues efectivamente, iniciara una nueva era.